Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree en él ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo cuarto de Cuaresma, queridos hermanos. Estamos a la mitad del camino en este tiempo penitencial, aunque para ser exactos, esa mitad fue el pasado jueves. Sin embargo, desde hace muchos siglos, el cuarto domingo de Cuaresma, llamado Domingo Letare, o Domingo de la Alegría, por la antífona de entrada que habla de cómo Jerusalén debe alegrarse por la proximidad de su salvación, ha sido tomado como esa mitad del tiempo penitencial. Porque hoy cambia un poquito el tono tan austero del morado por un color un poquito más festivo, un palo de rosa o incluso rosado. Externamente podría incluso adornarse un poquito el altar. Sin embargo, es preferible mantener la austeridad penitencial. Seguimos con el Dios de la alianza, el Dios que es fiel. Nosotros no. La alianza entre Dios y la humanidad que hemos ido meditando en los domingos pasados, con Noé, con Abraham, con Moisés, es cosa de dos. Por parte de Dios no hay duda de que Él es fiel. Lo ha demostrado a lo largo de la historia, sobre todo en el Éxodo y en la peregrinación por el desierto y en la entrada a la tierra prometida. Pero no así el pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz y que continuamente va oscilando entre la fidelidad y la idolatría, violando el primer mandamiento que habían pactado con Yahvé al pie del Sinaí. El segundo libro de las Crónicas que leemos hoy como primera lectura nos regala una interpretación que hace el autor sagrado al desastre de la cautividad del pueblo en Babilonia como castigo de sus pecados, empezando por las clases dirigentes. Los israelitas multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles. Y aunque Dios tenía compasión de su pueblo y envió profetas que les avisaran, no les hicieron caso. Todo termina con la dramática destrucción de Jerusalén y de su templo y el destierro. El autor sagrado ve como una corrección que Dios aplicó al pueblo por su infidelidad. Pero Dios nunca cierra las puertas, y una vez cumplido el tiempo debido, suscita a un rey pagano, a Ciro, rey de Persia, que permite al pueblo volver a Jerusalén. El Salmo 136 expresa muy bien los sentimientos que debieron tener en tierra extranjera. Junto a los canales de Babilonia nos poníamos a llorar. Echan de menos los cantos de Sión y piden a Dios que acabe con sus enemigos, como en efecto sucedió, porque Ciro acabó con el poder de los asirios que habían llevado al destierro a los israelitas. Juan, en el capítulo 3,
hoy nos regala un trozo del diálogo de Jesús con Nicodemo. Para ser exactos, la segunda parte, que no es tanto un diálogo, sino más bien un monólogo teológico en labios de Jesús, porque no escuchamos a Nicodemo, solamente a Jesús explicando. Después de haber hecho la afirmación que apunta a la iniciación en el reino y a la fe en Cristo Jesús, que nos hace nacer de nuevo por el agua y el Espíritu, Jesús recuerda la imagen de la serpiente que Moisés levantó en el desierto y que para los que la miraban con fe producía sanidad. Se centra todo el discurso o catequesis del Maestro en el amor que Dios tiene a la humanidad y que se ha mostrado sobre todo al enviarnos a su propio Hijo, para que se salven todos los que creen en Él. Esa frase de Jesús dicha hoy a Nicodemo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, se puede considerar como centro y resumen no solo del Evangelio de Juan, sino de todo el mensaje del Nuevo Testamento, porque nos da la clave para superar nuestra conciencia de pecado. Por amor es que el Padre ha enviado a su Hijo único para que tengamos vida eterna. El amor que Dios nos tiene es previo a todos nuestros méritos. Ya en el Antiguo Testamento se manifestó este amor, incluso si tuvo que castigar y corregir a su pueblo, como decíamos antes comentando la primera lectura. Dios mueve el corazón de Ciro. Este permite que los israelitas vuelvan a Jerusalén y que vuelvan a empezar. Porque Dios es amor y su perdón está por encima de cualquier pecado. Pero sobre todo en el Nuevo Testamento nosotros, cuando experimentamos este amor de una manera más profunda, Pablo nos lo decía en la segunda lectura, Dios es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Ese amor manifestado en la cruz es el amor que el mundo no entiende, que hoy Jesús refiere a través de aquel signo de la serpiente fabricada por Moisés y puesta en un estandarte en el desierto. Cuando las serpientes venenosas atacaban a los israelitas, entonces quienes podían ver la serpiente se sanaban, no porque fuera un objeto mágico, sino porque Dios así lo había mandado. No hay idolatría, y es Dios el que manda construir la serpiente. Pareciera extraño. Dios, que ha dicho que no hagan imágenes, ahora le dice a Moisés que haga una. Claro, porque la prohibición de Dios es hacer ídolos, y en este caso es simplemente una serpiente como un signo, y que Jesús tomará en el Nuevo Testamento para hablar ya no de un signo, sino de su misma persona. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Pero nosotros no debemos conformarnos con mirar la cruz y creer que por solo eso vamos a ser salvos. Nosotros tenemos que disponernos a acogerlo a Él, a acrecentar la luz que desde el bautismo nos acompaña, la gracia santificante, el ser hijos de Dios. Busquemos todo lo que implique la luz de Cristo y aprendamos a rechazar las tinieblas. En Cuaresma somos invitados a confiar en la misericordia de Dios, a reconciliarnos con Él, a ponernos en camino, a dejarnos amar. Por eso, dejemos que la gracia de Dios siga llenando nuestra vida del amor infinito que solo Dios es capaz de darnos. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.